7:27 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. El general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial. El doctor coronel Patricio Haro, director de la Universidad de Posgrado IAEN. Y el doctor Hugo Espín, penalista y experto en temas de seguridad. Les invitamos a este diálogo sobre la base de un documento que es bueno desarrollarlo, el que publica el portal Primicias este lunes y que da cuenta de un informe sobre el Estado, medios e instituciones financieras que estarían penetrados por las mafias según el informe oficial. Se llama la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada 2023-2030, aprobada 2 días antes de la salida del presidente Guillermo Lasso. Precisamente, el presidente realizó una convocatoria para la presentación oficial de esta Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado, pero el evento se canceló 48 horas antes de entregar el poder. Sin embargo, el documento se aprobó y quedó en el archivo del Ministerio del Interior, que ahora encabeza la doctora Mónica Palencia, quien es ministra de Gobierno del presidente Noboa. Primicias, dice la publicación, accedió al documento llamado Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada. Tiene 126 páginas y forma parte de una serie que el régimen se había proyectado a aprobar y que serviría como base para delinear el Plan Nacional de Seguridad. Lo grave de todo este documento señala cómo ha penetrado estos dineros ilícitos incluso en instituciones financieras del país, según el informe. ¿Cómo enfrentar esto, doctor Hugo Espín, con la experiencia que tiene en este sentido? Buen día. Muy buenos días, realmente un honor compartir un panel con el general Juan Carlos Rueda, un directo amigo de muchísimos años, igualmente con el doctor Haro. Realmente yo creo que las políticas públicas que existen en este momento de seguridad tienen unas graves falencias que han sido evidenciadas a lo largo del tiempo, han venido estructurándose vacíos legales como para combatir las estructuras criminales, y de hecho uno de los mayores problemas que nosotros tenemos en este momento es que seguimos incautando grandes cantidades de droga, pero las estructuras siguen intactas, y esta es una falencia fundamental en las políticas públicas de seguridad. Esto no es de ahora, esto es una problemática que se viene arrastrando ya por varios años. Creo que se ha sentido de manera especialmente sensible en los últimos 3 años, donde hemos tenido un incremento de muertes violentas de una manera exponencial. Hoy es prácticamente parte de la nueva normalidad en el Ecuador escuchar sobre muertes violentas en todo el país, escuchar sobre masacres, escuchar sobre ataques a centros comerciales, escuchar sobre secuestro de personas, mutilación de personas. Es ya prácticamente una nueva realidad. Y esto nos coloca en lo que hace muchos años se llamaba la tijuanización de las ciudades, que era ir degradando las condiciones de la calidad de la seguridad pública y estableciendo cada vez más condiciones de inseguridad. No es una salida el incrementar el personal policial, no es una salida solamente focalizarse sobre el sistema represivo. Hay que hacer muchas acciones más conexas con instituciones que no son directamente represivas, pero que cumplen un papel fundamental para que el accionar de la política pública, cuando existe, sea efectivo. Yo creo que también uno de los elementos más preocupantes que hemos tenido durante este tiempo es la falta de sostenibilidad en en las propias estructuras de seguridad. La única persona que se ha mantenido más o menos firme durante este tiempo ha sido la señora fiscal general del Estado, que creo que ha hecho un papel bastante loable, y dentro de las condiciones que hemos tenido en el país, la rotabilidad también ha generado una inestabilidad sobre la continuidad de las acciones. Una de las mayores falencias también está en haber degradado las instituciones de seguridad del Estado a instituciones de seguridad del gobierno. Esto como consecuencia de un COESCOP y un Código Orgánico de Entidades de Seguridad y Orden Público, que básicamente colocó a la Policía Nacional como un apéndice de seguridad del Ministerio. Y esto ha hecho que igualmente sea extremadamente voluble y frágil
frente a las acciones de gobierno y no de Estado. Entonces, son una serie de factores. De este momento yo creo que estamos nosotros no llegando a la punta del iceberg, todavía hay muchas cosas más que pueden darse si es que no existe una verdadera transformación de la política pública. Y otro elemento fundamental, yo creo que uno de los peores actos de corrupción que puede haber en relación al ejercicio de un cargo o función es no estar preparado para el mismo. Y esto también es un tema que hay que analizarlo en profundidad y ver a quiénes se ha venido nombrando para el ejercicio de políticas públicas de seguridad y de quienes han venido ejecutando las acciones, que pueden ser directos y excelentes de catedráticos, pero hay que pensar bien en cómo se maneja una institución, cómo se maneja una estructura y cómo se maneja la seguridad del Estado, que es extremadamente voluble, y en el Ecuador especialmente, las realidades que se producen en el norte del país son totalmente diferentes de las que se producen en la Sierra Centro, en el oriente o en la costa. Entonces, implica que hay que tener un buen conocimiento de lo que es el accionar en territorio y cómo se conjugan las acciones para poder combatir a la delincuencia que hoy sí está estructurada y que maneja acciones de orden internacional bastante fuertes y fortaleciéndose cada día más. Doctor Hugo Espín, me remito a esta investigación que difunde el portal Primicias y que da cuenta que este documento, que aún no se ha hecho público, pero hay algunas líneas que sería bueno referirse. Por ejemplo, que para la construcción de la estrategia contra la delincuencia organizada, 159 delegados de 20 instituciones participaron en talleres y respondieron encuestas para evaluar la delincuencia organizada en el país, como ha sido prevenir la violencia criminal y contra el narcotráfico. Pero del informe que se difunde se da cuenta, por ejemplo, en el tema de armas que circulan en el Ecuador, hasta un rifle para derribar aeronaves, es decir, casi una libre circulación que determina cómo se están armando estas organizaciones ilegales, doctor Espín. Bien, mientras retomamos el diálogo con el doctor Hugo Espín, quisiera trasladar al general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, esta situación y este informe que da cuenta de la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada, que fuera aprobada antes de la salida del presidente Lasso, y que da cuenta estos datos que realmente preocupan en el Ecuador. General Rueda, buen día. Buenos días, gracias por la invitación, Miguel. Un honor igual compartir este panel con Patricio y Hugo. Respecto a la pregunta, yo creo que efectivamente el nivel de tratamiento del problema del crimen organizado, siendo un problema complejo que determina la vida política, la vida económica, la vida social y sobre todo la seguridad, es un tema que se lo debe tratar en este nivel. Y convocar a las mejores capacidades nacionales, a la gente que haya tenido la experiencia, que haya manejado estos problemas que no son nuevos en el país, que se han venido consolidando por una falta de acción adecuada o porque no ha habido la continuidad o porque las instituciones han sido desmanteladas o porque no tenemos los recursos institucionales jurídicos de la categoría que se requieren para resolver un problema de esta naturaleza. Recordemos que otros países también están dispuestos a colaborar en esta lucha estratégica contra el crimen organizado. Así lo ha hecho la comunidad europea, así lo ha hecho la comunidad internacional y especialmente los Estados Unidos, donde entendieron que los recursos del crimen organizado pueden afectar inclusive la seguridad nacional. Y para deslindarnos de este término, que a veces puede generar cierto cosquilleo en algunos ideólogos que desprecian este valor fundamental que es la seguridad nacional, yo creo que inclusive el crimen organizado, hablando en términos políticos, afecta
terriblemente a las bases democráticas del país. Y por eso yo festejo que se hayan reunido organizaciones del país, organizaciones dedicadas a pensar, a actuar y a tomar responsabilidades sobre un fenómeno tan determinante en la vida nacional, que es la inseguridad y la acción del crimen organizado, y los efectos que, como usted bien lo señala, no solo determinan a las personas y a sus niveles de seguridad, determinan la economía, determinan la política, determinan la posibilidad de tener un proyecto nacional. Y esto afecta de tal forma que no solamente deben estar implicados los funcionarios responsables, sino también y desde luego liderados por el sector político, con personajes y personalidades que tengan la capacidad profesional, los valores cívicos, los valores éticos para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza. En este informe, que revisado en el momento que ha salido, en este informe aprobado de una estrategia nacional contra el crimen organizado, yo puedo advertir que hay ciertas señales, pero aún no profundiza los efectos que han tenido sobre la economía criminal y no profundiza sobre las herramientas de carácter jurídico, institucional, la capacidad de actuar sobre la economía criminal para evitar la impunidad. Porque si bien es cierto, como lo ha dicho el doctor Espín, hay unas capturas importantes, hay unos procesos de interdicción importantes en el país, pero no se atacan las estructuras, no se atacan los recursos tanto del narcotráfico como de la corrupción. Aquí, en este análisis que hace la Estrategia Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado, si bien es cierto, se toman en cuenta a actividades terribles como desde luego es el narcotráfico y toda la actividad criminal que se genera alrededor del narcotráfico, se toma en cuenta también la migración ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas, pero no se toma en cuenta con la verdadera fuerza que impacta los crímenes de cuello blanco, entre los que están constando la corrupción en el ámbito público y en el ámbito privado, y el daño que genera tanto esa violencia amparada por ingentes recursos, genera, como ya hemos visto, verdaderos ejércitos de colaboradores, y también genera operadores, y también se genera infiltración en todas las instituciones. Y siendo que el crimen, en todas sus manifestaciones, y con mayor razón el crimen organizado, tiene como finalidad beneficiarse de bienes económicos y genera una economía, ahí hay que atacar. Hay que atacar el bolsillo de las mafias criminales, el bolsillo de estas mafias que luego les permite tener acceso a todo el sistema político, cultural, social del país. Por eso es precisamente que las normas penales son importantes. Y yo, aun cuando comparto en mucho los criterios del doctor Espín y de muchos analistas, creo que hay que ir fundamentalmente a atacar la impunidad y atacar la economía criminal. Y ahí deben enfocarse también esfuerzos no solo al narcotráfico, a la minería ilegal y a las manifestaciones más visibles, sino también al crimen de cuello blanco y a la corrupción. General Rueda, de este informe, este diagnóstico que es ilustrativo para desarrollarlo, se da cuenta efectivamente que hay una gobernanza criminal, dice este informe, incipiente, que empieza en determinados territorios. Es decir, aquí no debiera irse actuando desde el Estado, no perder la presencia del Estado en territorios que permita controlar esto que se ha ido desbordando, incluso la penetración en sectores económicos que patrocina estas acciones al margen de la ley. Desde luego, para eso están las instituciones, y las instituciones que al final son entelequias están compuestas por
personas, están compuestas por marcos jurídicos, están compuestos por estructuras que están desplazadas en el territorio. Y desde luego que las instituciones básicas son las instituciones sociales, las instituciones de justicia, las instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Estas instituciones deben ser fortalecidas y no mermadas, y fortalecidas en sus marcos jurídicos y en sus marcos institucionales, de tal forma que tengan las capacidades de depurarse, las capacidades de desarrollarse con formación permanente, con recursos jurídicos y con recursos logísticos para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza en el territorio y ejercer una verdadera soberanía. Por eso yo le hablaba de experiencias que han tenido impacto en el mundo. En los Estados Unidos se ha desarrollado el Homeland Security. El Homeland Security, que tiene capacidades institucionales para requerir información a los sistemas financieros, a todo el aparato de justicia, para investigar la fuente de los recursos o el origen de los recursos que luego pueden ser utilizados en maniobras terroristas que afectan directamente a la seguridad nacional y, por decirlo en nuestro país de una forma más potable, a la democracia. Y esa democracia afectada en un parámetro tan grave, en un soporte tan fundamental como es la seguridad, puede generar estas crisis como las que estamos viviendo. Por eso creo que el hecho de generar soberanía en el territorio es un primer paso, y para eso se deben fortalecer las instituciones. En los Estados Unidos yo no veo haciendo una acción política suicida, afectando la capacidad de la fiscalía de ninguno de los estados de esa nación, o afectando las capacidades de las instituciones federales o policiales, o desmembrando o quitándoles capacidades para actuar, capacidades para recibir información. Yo veo a las unidades de inteligencia de ese país fortalecidas, pero sin embargo aquí se cuestiona, y es más, se trata de generalizar o se generaliza acciones aisladas o acciones que corresponden a algunos niveles de infiltración. Y por eso yo creo que ciertamente, aunque este informe nos deja una guía indicándonos que ha habido una penetración en el sistema financiero y en otras instituciones, como lo ha sido el sistema político, que ya es público y que no tengo que referirme a ello. Sin embargo, yo creo que las excepciones no podemos generalizar. Tenemos que determinar quiénes están detrás de estos procesos, que son personas con nombre y apellido, y no caer en la tentación de generalizar a las instituciones. Las instituciones son la base que sostiene la democracia, la seguridad nacional, aunque les pese a muchos escuchar este concepto. La seguridad también sostiene la economía, sostiene la vida de la nación, sostiene la vida y el futuro de los ecuatorianos. Bienvenido al doctor Patricio Haro, director de la Universidad de Posgrado IAEN. ¿Cómo enfrentar este momento complejo, crítico, que se refleja en este informe, Estado, medios e instituciones financieras que están penetrados por mafias, según el informe oficial? Daría la impresión de que el Estado ha ido perdiendo sus capacidades y abriendo espacios para el control de las mafias. Coronel Patricio Haro, buen día. Por favor, el audio, Patricio. Gracias, Miguel. Buen día. El cordial saludo para usted y su gran audiencia, así como un afectuoso saludo para Juan Carlos y el doctor Espín. Quisiera que me permita, Miguel, empezar recordando a la audiencia cuáles son los niveles de la conducción política
y los niveles de la conducción política son el nivel político estratégico, el nivel estratégico y el nivel operativo y administrativo. En estas circunstancias del crimen internacional organizado o de la delincuencia organizada, como llama esta estrategia, fue establecida por el nivel político, es decir, el nivel político considerado el Consejo de Seguridad Pública del Estado y el presidente de la República. Ellos determinaron que existen amenazas para la seguridad del Estado, y esas amenazas son, entre otras, el crimen internacional organizado y la delincuencia organizada, junto al narcotráfico y a la minería ilegal. Estas amenazas fueron canalizadas, o para el enfrentar esta amenaza, las estrategias diseñadas por los niveles políticos, estratégicos y el nivel estratégico están diseñados en este documento que lamentablemente de última hora se busca considerar como una política pública. Y recordemos también que es una política pública. Una política pública no es otra cosa que las acciones que toma un gobierno para atender las principales demandas de la población o de la comunidad. Y una de las principales demandas de la comunicación es precisamente la seguridad o la falta de seguridad. Entonces, esta estrategia, que es un documento bastante amplio en el que participaron ustedes, como usted lo ha dicho, estimado licenciado Rivadeneira, 20 instituciones con 156 delegados. Estas 20 instituciones tienen relación directa con las acciones de seguridad. Sin embargo, creo que fundamental que faltó la academia. La academia juega un rol sumamente importante en la definición de políticas públicas, precisamente. Y quiero poner en conocimiento de la audiencia que Costa Rica es un país que empieza a tener la misma preocupación que el Ecuador. Es decir, la principal preocupación de los ciudadanos costarricenses es el incremento de la inseguridad. Y desde luego, la preocupación es en la academia. Tuve el privilegio de ser invitado por la Universidad Nacional el 16 de noviembre a dictar una conferencia sobre los temas de seguridad. Y al enterarse las otras universidades, fui invitado también adicionalmente por la Universidad de Costa Rica y por la Universidad de Educación a Distancia, es decir, por las 3 universidades más importantes de Costa Rica, a que hablemos de seguridad y de los problemas que atañen a la República de Costa Rica sobre la relación que existe con su posición geográfica tan importante y el crimen internacional organizado. Entonces, la academia juega un rol importante y entiendo que el gobierno actual, el gobierno del presidente Noboa, está considerando la participación de la academia en la definición de estas políticas, porque el análisis económico, el análisis jurídico que debe hacerse, como decía Juan Carlos, es fundamental, y solamente la academia, a través de sus procesos de investigación, puede realizarlo. Entonces, la participación de todos los elementos del Estado, este no es un problema de gobierno, y eso lo hemos repetido por varias oportunidades, este es un problema de Estado. La inseguridad que vive el Ecuador es un problema de Estado, y los 5 talleres realizados no solamente debieron haber tenido la oportunidad de definir los antecedentes y las acciones que se han venido realizando por parte del crimen internacional organizado, sino también las acciones que deben definirse. Sin embargo, quisiera yo recordar también que el crimen internacional organizado o la delincuencia organizada o son actividades ilegales llevadas a cabo por grupos o redes que actúan de manera concertada mediante la participación en actos de violencia, corrupción u otras actividades relacionadas con el fin de obtener directa o indirectamente un objetivo financiero o material. Ese es el crimen internacional al que simplemente nos estamos enfrentando, y no es una cuestión exclusiva de la participación de fuerzas de seguridad del Estado, sino del Estado como tal. Y hay una infiltración, dice esta estrategia, desde luego, y el 60%, ojo, esto es importante, el 60%
de los encuestados, de los participantes de una muestra de 159 personas, el 60% dice que sí, que hay una alta infiltración del crimen internacional organizado en instituciones del Estado, en la banca y en diferentes organizaciones afines a la actividad política. Entonces, esta infiltración, esa es la consideración que hacen el 60% de las 159 personas. Sin embargo, no se dice el cómo y debería definirse claramente cómo para diseñar, así sí, una estrategia para enfrentar y evitar esta infiltración. Recordando también que la infiltración en los estamentos del Estado, en la justicia, en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, es una estrategia del crimen internacional organizado. El crimen internacional organizado no busca enfrentarle al Estado, busca cooptarle a través de la infiltración. Entonces, ¿quién sabe si dentro de esas 159 personas hubo alguien que obedecía a los intereses del crimen internacional organizado y estuvo participando? Porque esa es la estrategia. Entonces, las acciones que deben tomarse para enfrentar a esta amenaza, que fue declarada amenaza por el máximo organismo de seguridad del Estado, que es el Consejo de Seguridad Pública del Estado, deben tomarse todas las acciones para evitar la infiltración en estamentos como justicia, como poder ejecutivo, como entidades financieras y también las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, estas acciones, ¿en qué deben realizarse? Primeramente, la selección es fundamental. La selección de los funcionarios que van a trabajar o van a actuar dentro de estas instituciones es fundamental. Si es que no se hace una adecuada selección para el ingreso a las fuerzas de seguridad del Estado, si no se hace una buena selección en jueces y fiscales, vemos que se seguirán incrementando las acciones que nosotros vemos casi a diario, es decir, la liberación de delincuentes que en flagrancia han cometido delitos considerados una amenaza para la seguridad del Estado. Entonces, ese es el primer paso que deberíamos nosotros considerar, una adecuada selección de los funcionarios en todo orden y en todo nivel para poder ir deteniendo la infiltración que como estrategia utiliza el crimen internacional organizado o la delincuencia organizada, como llama esta estrategia, para tener una acción directa desde el interior del Estado hacia la consecución de los objetivos que directa o indirectamente buscan ese beneficio financiero o material. Doctor Aro, en ese sentido, ¿cómo establecer una política integral que permita enfrentar a esto que ya no constituye solo una amenaza, sino una presencia que con sus tentáculos controla ya gran parte del país? Con la relación directa y patriótica de todas las funciones del Estado. Es decir, no puede darse ya más una pugna permanente, ya no puede haber esa generación de crisis de gobernabilidad que en un momento decantaron en una crisis presidencial, como fue el caso de la muerte cruzada, y que eso favoreció desde luego al crimen internacional organizado y que generó también una inestabilidad mayor en el país. Entonces, la relación entre justicia, entre ejecutivo, entre legislativo, entre la función judicial y la función de control pública, como funciones del Estado, con un solo objetivo: enfrentar y combatir a una amenaza que es internacional. Seguimos nosotros considerando que la lucha contra el crimen internacional es un problema y contra el narcotráfico es un problema de seguridad interna. No, es un problema de seguridad internacional, de seguridad externa, porque la amenaza viene de afuera, infiltran nuestro territorio, violan nuestra soberanía. Entonces, la conjunción de todas las funciones del Estado con un solo objetivo, el enfrentar a estas amenazas declaradas por ellos mismos, es decir, fueron parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado o son parte las cabezas de todas las funciones del Estado. Entonces,
para enfrentar esas amenazas deben plasmar un objetivo que sea un objetivo del Estado y no una política pública. Debe ser esta una política de Estado para enfrentar en conjunto, como una sola fuerza, a esta amenaza que está atentando no solamente contra la seguridad nacional, contra la seguridad de los ecuatorianos, sino contra la democracia y la sobrevivencia misma del Estado ecuatoriano. Doctor Hugo Espín, volvamos con este informe que difunde Primicias y que da cuenta de hechos graves como esta penetración en los diferentes estamentos, en los diferentes sectores del país, que dice todo el Estado está infiltrado por las mafias, y esto explica, dice el informe, que en el país existe una gobernanza casi criminal incipiente en determinados territorios. ¿Cómo afrontar con políticas a fin de que el Estado haga prevalecer sus acciones y controles en el país? Bueno, yo creo que no es una gobernanza incipiente. Hay lugares en el Ecuador donde tenemos una gobernanza que es casi absoluta, donde es decir, la infiltración en los medios tanto políticos como de control es bastante importante, y esto se evidencia justamente con el incremento de las estructuras criminales que se han ido fortaleciendo a lo largo y ancho del país. Antes se establecían corredores para bajar la droga desde Colombia o subirla desde el Perú, que son nuestros vecinos que han venido proveyendo a los puertos ecuatorianos del alcaloide para su exportación. Hoy por hoy esto está a lo largo y ancho del país. La incautación de drogas, las cantidades que se han incautado, valga la redundancia, son realmente muy preocupantes. Los lugares donde se están almacenando ya no son solamente sitios cercanos a los puertos. Hoy vemos que hay haciendas a lo largo y ancho del país que se han convertido en centros de acopio de armas, drogas, de estupefacientes de todo tipo, ya no solamente aquellos que se producen desde la extracción vegetal de Colombia, sino diferentes tipos de alcaloides y de sustancias sujetas a fiscalización que forman parte hoy del acervo delictivo y que se están fortaleciendo a lo largo y ancho del país. Entonces, efectivamente hay una penetración de las estructuras, hay un sistema que permite que esto se haya dado, tanto en el sistema financiero ecuatoriano, como en las estructuras de la organización gubernamental. Yo creo que Juan Carlos dijo algo que es fundamental, igualmente, que es la necesidad de autodepuración que tienen que tener las instituciones. La policía tiene un control interno de sus miembros que puede ser insuficiente, pero que es permanente. Lo mismo no sucede en otras instituciones que tienen a cargo procesos de extrema necesidad para la seguridad pública, como son, por ejemplo, los jueces y fiscales a través del Consejo de la Judicatura. La designación de jueces y fiscales todavía sigue siendo uno de los problemas, y especialmente la toma de decisiones de jueces y fiscales que evidencian una concupiscencia criminal, ha generado una falta de credibilidad de la ciudadanía en la justicia y en los sistemas que están inherentes a todo el aparataje estatal para brindar seguridad. Hoy por hoy, la seguridad pública es una gran falencia. Era la primera preocupación de los ecuatorianos al cambiar de presidente de manera anticipada. Esta muerte cruzada dejó en evidencia que había que tomar correctivos de manera drástica en el tema de la seguridad pública, que hay que analizar, como bien decía el doctor Aro igualmente, que esto no se lo puede manejar solamente desde la óptica represiva. Se necesita un análisis desde la academia, de abrir foros mucho más amplios para entender que la problemática no es lineal, no es transversal, sino que es una problemática multidisciplinaria que obliga a que se tengan acciones que igualmente sean multidisciplinarias, que la simple represión no es suficiente cuando no hay desarrollo social, que el desarrollo social no es posible si no hay seguridad, que la seguridad no es posible si no hay inversión para que ésta se desarrolle, y no es posible que exista inversión si es que lo que se hace es una lista de compras para suplir necesidades logísticas básicas, como si eso fuera la solución. Hasta el día de hoy, después de 2 años y medio de gobierno, no se llegaron a reemplazar los patrulleros, que es una herramienta indispensable, es una herramienta de movilidad, y no es un gran logro del gobierno hacerlo, es una obligación que tiene de proveer de los medios logísticos indispensables para el servicio
de seguridad pública. Y sin embargo vemos que elementos básicos no han sido cubiertos cuando se necesita hacer una inversión drástica, bien focalizada, para que la seguridad empiece a operar. Hay falencias que son mucho más importantes en capacitación, hay falencias que son mucho más importantes en correlación, hay falencias que son más importantes en que los miembros de la policía tengan una correlación con las autoridades públicas para que no estén generándose acciones por separado, que es algo que nos ha afectado muchísimo. No tenemos claro cuál es la política pública de seguridad. Hasta el día de hoy no es clara cuáles serán las acciones futuras y no se ha podido diferenciar, o quien está en este momento en la titularidad del ministerio, no ha hecho una diferencia fundamental entre lo que es una política pública de seguridad, entre lo que es un plan de seguridad y lo que son planes operativos o acciones directas. Quiero Conocer la política pública. sí, doctor Espín, en ese sentido, este informe que ilustra parte de la realidad, usted ha dicho, no es incipiente, incluso hay un gran desarrollo, lo cual es mucho más grave, obliga con mayor razón a una acción y una presencia del Estado que permita actuar y no dejar que gran parte de la institucionalidad vaya tomándose esto y después va a ser mucho más grave el tratar de controlarlo. De hecho, yo acabo de venir de la provincia del Oro por una acción judicial que tenía en línea de frontera, y es impresionante cómo está controlada la provincia entera por los grupos delincuenciales que imposibilitan la movilidad en el día y en la noche. Usted ve rodar camionetas con gente armada durante el día en la vía Huaquillas como algo prácticamente normal. Lo mismo pasa en el sector de Esmeraldas, donde los vehículos son interceptados, son asaltados a plena luz del día, ya no como un acto excepcional, sino que como parte de lo que sucede en el día a día por la entrega de territorios a estas estructuras criminales. Ya el país está repartido igual que los pabellones dentro de las cárceles. El país ha sido repartido en territorios a las diferentes organizaciones delictivas. En Quito están operando los lobos como en Esmeralda los tiguerones, y se puede identificar esto, y esto ya es lamentable. Entonces, hay que tomar acción. Vamos a mejorar la señal vía telefónica. General Juan Carlos Rueda, frente a esta realidad, estos diagnósticos que reflejan los hechos que vive hoy el país penosamente, con ese notable crecimiento del índice de homicidios, ¿cómo debiera esbozarse, delinear el Plan Nacional de Seguridad? Volvemos al punto inicial en donde el país debiera contar con este instrumento. Miguel, yo creo que en este medio mismo y en muchos escenarios, inclusive en la academia, en los gremios de la producción, de la construcción, de la minería, en los ámbitos políticos, creo que está la ciudadanía harta de los diagnósticos. Todos sabemos que estamos en un ambiente de crisis que afecta y determina de tal manera el futuro del país, y ya es hora de que se tomen acciones. Y acciones que ya las vislumbró un hombre del pueblo, un hombre que luchó contra la corrupción, que luchó contra el crimen organizado, que luchó contra las mafias. Y me refiero al señor Villavicencio, que fue candidato a la presidencia y cuya muerte es parte de este drama, como la muerte de otros personajes, como la muerte de miles de ecuatorianos, de policías, de militares. Entonces estamos cansados y hartos de diagnósticos. Es hora de tomar decisiones y dejar a un lado la tibieza. Creo que hay que ir en contra de los recursos del crimen organizado. Y para eso necesita el Estado tener una institución que pueda acceder al sistema financiero, que pueda acceder a la información
de puertos, aeropuertos, de viajes, de migración, de movimientos financieros, del pasado financiero. ¿De dónde se obtienen los recursos? Ahí está la clave y el fundamento de luchar contra el crimen organizado. Si nosotros solo vamos a incautar droga, seguramente no vamos a obtener ningún resultado. Es necesario, sí, pero tenemos que ir contra las estructuras, y las estructuras se mueven con recursos económicos. Con esos recursos económicos infiltran, tienen capacidad, tienen los mejores abogados, tienen las mejores estructuras para seducir a los personajes débiles que no tienen el civismo suficiente como para respetar su misión y su labor. Y hay operadores en todos los ámbitos, inclusive, yo diría, hasta en los medios de comunicación. Por suerte, son gente que tiene un mayor blindaje, pero no están exentos. Y el sistema financiero, obviamente, si es el instrumento, el mecanismo, puede ser infiltrado y penetrado. El aparato económico tiene que ser cuidado. Y ahí vamos a tener menos operadores, menos soldados, y obviamente vamos a tener los recursos para desarrollar al país. Pero como repito, tenemos que dejarnos de diagnósticos, seguir adelante con una estrategia, incrementar las penas, incautar esos recursos, producto del crimen, y esto va a mejorar. Yo le aseguro que si la gente toma decisiones en ese ámbito, y no es que solo se requiere represión, en realidad no hay represión. Le digo, no hay represión, porque si hubiese represión, habrían incautaciones. Los productos del crimen estarían de vuelta en las arcas del Estado. Los productos de la corrupción se reincorporarían al tesoro público. De lo que he podido ver, y en el mismo informe señala que el 93% de los casos quedan en la impunidad. No hay en la historia de la UAFE una cantidad de recursos recuperados producto del crimen organizado o de la corrupción que realmente justifique el trabajo de la UAFE. Por eso es que el señor Villavicencio dijo que iba a trasladar en forma, no sé, de alguna forma irónica, tal vez, iba a trasladar la UAFE a la presidencia de la República. Yo creo que es necesario darle las capacidades, no necesariamente trasladarle a la presidencia de la República, es darle las capacidades legales, jurídicas, para que pueda intervenir. Ya lo he dicho, en los Estados Unidos el Homeland Security tiene esa capacidad, las fiscalías tienen esa capacidad, las instituciones policiales federales como el FBI, como los organismos de inteligencia, tienen capacidad de averiguar santo y seña de los recursos financieros, y no se limitan solamente a los tiguerones y a las mafias menores. Inclusive van hasta los niveles políticos más altos, y ahí les ponen en vilo a las mafias. Y para concluir, yo creo que el crimen organizado, la corrupción, los delitos de cuello blanco, la impunidad, no tendrían el espacio que hoy tienen en el país y sus efectos en la soberanía de nuestro país y en el futuro de nuestro país, si no hay un acuerdo tácito o expreso con varios sectores políticos. No hay otra forma de explicar este fenómeno. En general, Rueda, la academia ha dado algunas señales también en ese sentido. Y algunos políticos, como el doctor Huerta, ya lo advirtió. Esperemos a ver si tenemos la suficiente fortaleza política, social y cívica para enfrentar con las consecuencias que se derivan de una lucha con un fenómeno de las dimensiones del crimen organizado. En general, Rueda, esto pasa también por el fortalecimiento institucional, la depuración institucional, como está sucediendo en la coyuntura. El presidente Noboa, si bien no ha dado detalles, se ha empeñado y lo ha anunciado en depurar a la Policía Nacional. Pidió la renuncia a todos los generales, ha aceptado ayer la renuncia de 4 generales. ¿Esto pasa también por la depuración institucional, general Rueda? Mire, yo creo que estas medidas, voy a ponerlo en contexto en realidad cómo son las cosas.
El propio decreto ejecutivo señala que los oficiales, en forma voluntaria y en un acto de civismo, todo el alto mando policial, que no lo ha hecho ni la Corte ni ninguno de los colaboradores de otras instituciones, han puesto a disposición del presidente sus renuncias voluntarias. Y como este acto se ha desfigurado y ahora se trata de una depuración propuesta por el presidente o por la ministra en este caso. No, señor. Las cosas tienen que ser tratadas por su nombre. Y si en este momento se cree que este tipo de acciones tienen un efecto en la seguridad, yo lo dudo. Recuerde que para ser general o para ser parte del alto mando institucional, tienen que los oficiales someterse desde pruebas de confianza como poligrafía y un estudio de sus patrimonios y haber estudiado durante 30, 35, 36, 40 años y haber enfrentado problemas de toda índole, incluyendo tratar con mafias políticas para estar en esa posición. A las instituciones hay que fortalecerlas y hay que darles mecanismos para que se depuren, darles las capacidades al comandante general. Le voy a comentar algo. En la República de Chile, que es un país mucho más institucionalizado que el nuestro, el presidente de la República puede y debe, y es un mandato constitucional, nombrar a los directores y a los comandantes de fuerza y a los directores de las instituciones de policía. Y una vez que le nombra, los directores generales son los que tienen la responsabilidad sobre sus cuadros, incluyendo los generales. Y aquí yo veo que alegremente el presidente nombra cargos, funciones, inclusive con un decreto ejecutivo. Y esto realmente implica que la subordinación al alto mando o al comandante general está supeditada a las necesidades políticas. Yo no entiendo realmente. La señora ministra del Interior ha dicho que respeta la institucionalidad, pero no está dando muestras en los hechos de respetarla. Yo puedo hablar de esta forma porque estoy al margen del servicio activo, pero los oficiales que están ahora sujetos a la autoridad política, como debe ser, ellos no van a chistar. Yo simplemente creo que hay que reflexionar. Hay que fortalecer las instituciones, señor presidente, señora ministra, darles capacidades para luchar contra el crimen organizado. La pelea no es contra los generales. Los generales están ahí para cumplir las políticas públicas. Y esa es la obligación del Ejecutivo, establecer políticas públicas, darles herramientas, darles instrumentos jurídicos e institucionales para que puedan intervenir y perseguir a los mafiosos. Ese es el rol. Y al comandante general, a los directores, a los comandantes de fuerza, tienen que darles los instrumentos y no restarles la autoridad. Porque si en un futuro cercano mi nombramiento depende de un político, seguramente voy a responder a los intereses políticos de la coyuntura y de un gobierno. Y los oficiales de la República son oficiales del Estado ecuatoriano que trasciende a la coyuntura gubernamental de un periodo. De esta forma, creo que hay que fortalecer las instituciones, no solo la institución policial, las Fuerzas Armadas, en la general. justicia. En general hay que fortalecer. Doctor Patricio Haro, volviendo al tema de este informe, ¿cómo lograr este Plan Nacional de Seguridad que permita afrontar algo que penosamente el Estado va perdiendo el control? La estrategia diseñada por el Ministerio del Interior y la Secretaría de Seguridad del Estado determina claramente varios conceptos y varias amenazas, las que son, y las evalúa permanentemente. Las evalúa en el informe, determina dónde está la ubicación y también determina ciertas acciones y ciertos pilares que llama él. Esos pilares son fundamentales y deben considerarse de esa manera. Los pilares a los que se refiere la estrategia es la prevención
Y la prevención es fundamental. La prevención tiene que darse a través del empleo de las Fuerzas Armadas para impedir el ingreso a través de nuestras fronteras de los elementos del crimen internacional organizado y de la delincuencia organizada, porque simplemente están violentando nuestra integridad territorial. Es decir, el rol de Fuerzas Armadas en la protección de fronteras se vuelve indispensable. Asimismo, también en la prevención, la Policía Nacional al interior del territorio nacional debe ejercer mayor capacidad para poder actuar en contra de esas organizaciones y desde luego evitar de alguna manera que los recursos que están llegando a través de la droga, porque esto es importante, las organizaciones logísticas o de apoyo logístico delincuenciales que apoyan a las organizaciones del narcotráfico, es decir, aquellas que reciben la droga en la frontera y ponen la droga en los puertos de salida del país hacia los mercados internacionales. Esas mafias delictivas, que hoy son 11 porque se han multiplicado, porque también se ha multiplicado la cantidad de droga que llega al Ecuador, reciben su paga o reciben el pago por los servicios prestados en cocaína. Y eso, ¿qué es lo que hacen estas mafias criollas? Esa cocaína deben convertirla en dólares. ¿A través de qué? A través del microtráfico, a través del consumo de nuestros jóvenes, del consumo de la población ecuatoriana. Entonces, al multiplicar el consumo, también debe haber una definición que también he venido diciendo, de una definición de políticas de salud pública. Entonces, prevenir el consumo es fundamental como un pilar establecido también en esta estrategia. Entonces, los pilares que establece el diseño de esta estrategia son fundamentales, que deben cumplirse. Pero insisto, esta estrategia es una política pública que fue diseñada para el gobierno anterior. Entonces, este va a ser un gran ingrediente, desde luego, para una definición de una nueva política pública por parte del gobierno del presidente Noboa. Y allí debe haber una intervención de todos los estamentos, de las 20 organizaciones que participaron en la definición de esta estructura, de acuerdo, pero debe haber una participación de la academia y debe haber una participación de la sociedad civil. Eso entiendo que se dará, y desde luego estamos dispuestos a ofrecer toda nuestra capacidad como academia, como universidad de posgrado del Estado, para enfrentar esta que es la principal preocupación de todos los ecuatorianos. Vuelvo para concluir la idea que nos daba el doctor Hugo Espín, cómo afrontar y construir un plan sostenido, permanente, que rebase una administración, un ministerio, un gobierno, el Plan Nacional de Seguridad, con esto que se ha señalado esta mañana también, la necesidad de fortalecer la institucionalidad. ¿Y qué piensa de lo que ha sucedido en la Policía Nacional con la evaluación y la salida de 4 generales al menos? Yo concuerdo plenamente con Juan Carlos en su apreciación. Yo no creo que sacar a 4 generales de la manera que se lo está haciendo y dejando en el intelecto social que estaban vinculados a algún tipo de afectación por delincuencia organizada o porque tenían algún tipo de cuestionamiento, más allá de las decisiones que se puedan tomar de forma política, no creo que esta salida fortalezca en nada a la seguridad ciudadana. Al contrario, se debilita a personas que tenían una experiencia de más de 25 años en la lucha contra la delincuencia organizada, y que de existir algún tipo de cuestionamiento, los procedimientos administrativos y judiciales siempre han estado abiertos, pero nunca han sido utilizados. Yo creo que es necesario fortalecer a las instituciones, dar un mensaje de credibilidad absoluta en las instituciones que están en un proceso de depuración permanente. Si no confiamos en nuestras instituciones de seguridad, si no confiamos en nuestras instituciones de justicia, el Ecuador se empieza a desgranar a pedazos, porque no va a haber en quién confiar. Tenemos que tener una convicción plena de la necesidad de fortalecer estas estructuras, de fortalecer a
a la seguridad pública y también determinar políticas públicas de seguridad, que hasta el día de hoy, como yo digo, a mi sentir y parecer, son inexistentes. El hacer un informe de 116 páginas donde nos dicen lo que ya sabemos, no es un cambio en la política pública de seguridad. Necesitamos tener claro que las estructuras de seguridad ciudadana tienen una información valiosa en función de cada una de sus líneas, pero que todo esto tiene que estar conjugado por una decisión del Ejecutivo, que además el presidente Noboa asumió este cargo, tomando como la primera necesidad de los ecuatorianos en la lucha contra la delincuencia y en la reconstrucción de un nuevo sistema de seguridad pública que nos devuelva un poco la tranquilidad a los ecuatorianos. En la escalada de violencia que existe, si es que no hay un cambio fundamental, trascendental, importante en la seguridad, los próximos años van a ser críticos no solamente para el día a día de los ecuatorianos, sino para la supervivencia del Ecuador como nación ante la afectación tan creciente del crimen organizado. Bien, muchas gracias por este análisis sobre la realidad en seguridad, la necesidad de fortalecer las instituciones. Al doctor Hugo Espín, jurista y penalista, el general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, y el coronel Patricio Haro, rector de la Universidad de Posgrado del Estado, IAE. Muy amables, muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel. Miguel, buenos días, Hugo. Buenos días. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:23 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, y ya volvemos buscando la verdad para hablar de otro tema de interés. ¿Qué pasa con el tema laboral y salarial? ¿Qué debiera hacer el gobierno? Dos invitados, el doctor Gabriel Recalde del Centro de Estudios de la Política Laboral y el economista Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de FedExport. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita o retira la cantidad que tú quieras, cuando tú quieras, ganando siempre un interés del 5% desde el primer día. Con el respaldo de Banco Pichincha y la red de agencias y cajeros con mayor